días. Ante todo, bueno, es un orgullo estar en este panel con personas tan prestigiosas, mi colega Martín Ocampo, bueno, el profesor Vigo, y todos los que estamos acá, así que agradezco a la Procuración, además que haya tenido la amabilidad de invitarme para compartir con ustedes este panel. Como creo que estamos muy retrasados en el tiempo, me han pedido brevedad, así que trataremos de cumplirlo de la mejor manera posible. Que tenía asignado se refería al derecho a la vivienda, pero yo consideré que necesitamos tener perspectivas más amplias para pensar los derechos humanos o fundamentales. Es cierto que en el ámbito internacional de los derechos humanos hoy es el lugar común hablar de la interdependencia, de la interrelación de los derechos, que ellos no pueden ser estudiados o analizados o aplicados de manera aislada. Pero me parece que tenemos que tener visiones más profundas para pensar cuáles son las raíces de esos derechos y poder tener políticas públicas más consistentes sobre la base de criterios jurídicos, yo quisiera pensar de mayor alcance que los habituales. Y yo creo que eso es algo necesario con respecto al derecho a la vivienda, que en general ha sido un derecho al cual no se le prestó la debida atención. Si nosotros vemos los manuales, tratados, constituciones argentinas comentadas que existen, el lugar que se le asigna al comentario del artículo 14 bis y donde está el derecho a la vivienda digna, en general es muy exiguo. Y comparemos la significación que tiene el derecho a la vivienda con los comentarios que suscita, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no? La diferencia es abismal y notoria. Es cierto, el derecho de propiedad forma parte de la propiedad y la libertad, como decía Locke, ¿no? Los derechos básicos de la sociedad liberal, entonces tienen toda una historia muy profunda, doctrinaria y luego jurisprudencial, etcétera, situación que no existe con algo que es el derecho a la vivienda, que es muy posterior, que se refiere a la génesis, digamos así, de los derechos sociales. Entonces creo que es muy importante referirnos al derecho a la vivienda y creo yo que necesitamos referirnos a él de manera muy renovada. Y yo creo que hay dos vías, digamos, macro para poder pensar hoy en día el derecho a la vivienda. Una de ellas es con el término que propuse para mi brevísima exposición, que es referirnos al hábitat. Hablar de hábitat es mucho más amplio que referirse al derecho a la vivienda. Y creo que implica una serie de dimensiones que además tienen en cuenta, como es el sentido de este congreso, que es la dimensión federal. Creo que el primer aspecto es el acceso a la tierra. ¿Sí? El derecho de toda persona de acceder a la tierra. Y eso es algo, creo yo, muy importante y es algo a lo cual un territorio como el de la República Argentina es realmente muy extraño que no haya un acceso de todas las personas a la posibilidad de acceder a la tierra. Y creo que eso es un aspecto central y muy básico, muchas veces olvidado, pero creo que es muy importante para tener en cuenta. En segundo lugar, es lo que se refiere a la posibilidad de ir de un lugar a otro para sentarse. Eso quiere decir la cuestión de la migración. Y yo creo que eso es algo clave, tanto hoy en día entre las relaciones entre los estados entre sí y las sociedades entre sí, como en un país federal como la Argentina, entre todos los lugares que conforman nuestro territorio. Yo creo que es algo público y notorio que la cuestión migratoria y la problemática de los derechos migratorios es hoy algo central como un desafío para la comunidad internacional. Y suceden cosas en Europa, lugar donde se generaron intelectual y políticamente los derechos fundamentales que realmente no pueden ocurrir. Y es absolutamente contrario a todos los valores centrales que uno le quiere reconocer a la cultura europea. Y sin embargo, podríamos decir, para hacer una comparación, es demasiado evidente, pero yo diría casi inevitable.
hay cada vez mayores facilidades para la circulación de los bienes y los servicios, la construcción real de algo que era imaginario en el siglo XIX, que es el mercado mundial, pero un elemento central finalmente del mercado, que es uno de los factores, que las personas puedan circular libremente por todo ese mercado, es algo que es cada vez mucho más difícil. Y entonces creo que eso es algo contrario a valores básicos que hacen a la dignidad humana y que tienen que ver justamente con el lugar o tener la posibilidad de poder elegir en qué lugar uno quiere vivir y desarrollar su vida. Y eso también es algo muy importante en lo que se refiere a la República Argentina, que como ustedes saben es un territorio amplísimo con una distribución de la población absolutamente desigual. Y entonces cualquier análisis, por otra parte jurídico, no puede evitar incluir en sus datos esas características territoriales y poblacionales de nuestro país que exigen. Por otra parte, creo que debe haber un consenso en esto, una política federal. La Argentina se debe una política sobre qué tipo de relación queremos entre la población y el territorio. Porque evidentemente, como decía Martínez Estrada, la cabeza de Goliat es un texto de mediados del siglo XX y si lo escribiera hoy la situación sería mucho peor y mucho más dramática. Creo que un tercer aspecto del derecho al hábitat es incluir en ese ámbito lo que en los últimos años se habla en términos de derecho a la ciudad. Ya hay documentos internacionales, hay cartas internacionales, americanas, que reconocen propiamente un derecho a la ciudad y que creo que es una de las formas más ricas para entender el derecho a la vivienda. Porque derecho a la ciudad, ¿qué significa? No solo el acceso a un lugar para vivir, sino la integración a todo un tejido urbano, a toda una vida urbana y a todos los servicios y posibilidades que una sociedad organizada urbanamente, que tal es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, presenta. Porque tener un derecho a la vivienda, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires implica tener acceso al agua potable, tener cloacas, tener calles, tener un sistema eléctrico decente, tener acceso al servicio de salud, al servicio de educación. Y eso, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires no sucede. Porque en la ciudad de Buenos Aires, de una forma paradójica y tal vez de manera renacentista, ¿no? En el microcosmos de la ciudad se reitera lo que sucede en el macrocosmos de toda la Argentina y es la enorme desigualdad. Porque cualquiera que viene a la ciudad diría, bueno, esto es una ciudad riquísima y si uno recorre muchos barrios de la ciudad, uno va a ver la enorme riqueza que presenta esta ciudad en términos arquitectónicos o cualquier variable que uno la mire. Pero también en esta ciudad hay una enorme desigualdad y hay sectores de pobreza que tal vez no encontramos en otro tipo de provincias. Y es muy fuerte ese contraste que uno puede ver si uno va a Recoleta o al barrio Rodrigo Bueno, a la 21-24, a Zabaleta o a cualquiera de los otros barrios que hay en la ciudad, y existe en la ciudad lugares donde no hay agua potable. Entonces, esa situación en el siglo XXI creo que es algo que uno no puede admitir. Y en cuarto lugar, como una dimensión del hábitat, y creo que eso permite una visión integral del derecho a la vivienda, creo que tenemos que pensar en el derecho al ambiente. Es decir, en todas las condiciones ambientales que hacen a la vida humana y que implican otro tipo de conciencia de la relación de nosotros como sociedad con la naturaleza y que hace justamente al lugar donde nosotros vivimos. Y es claro que también hay muchos problemas a nivel federal, pero tenemos un grave problema en el ámbito de la ciudad, que en realidad es un problema de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y del gobierno federal, y que es la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde hay una sentencia de la Corte que tiene ya 7 años que ha cumplido de haberse dictado, y el cumplimiento y que ha dicho claramente que hay una zona de la República Argentina que está en riesgo ambiental, es decir, que hay personas que están viviendo en un lugar en el cual ya sabemos que la máxima autoridad judicial constató que ahí no puede vivir personas, y siguen viviendo personas a lo largo de 7 años, y el cumplimiento de esa sentencia, si uno la toma globalmente, el porcentaje va a ser mucho menor del que les voy a decir, pero en el ámbito de nuestra ciudad no se ha llegado a cumplir el 20% de esa sentencia.
lo cual es algo, a mi entender, muy grave. Y hay otra perspectiva en los 5 minutos que me quedan que creo que es muy importante para señalar, y en eso creo que la Constitución de la ciudad ha sido pionera, y es pensar el derecho a la vivienda. Por un lado les dije en términos de hábitat, pero la segunda visión que creo que es muy rica para explorar es ver el derecho a la vivienda en términos de un derecho a la inclusión social. Nuestra Constitución, en su artículo 17, nuestra Constitución tiene muchas disposiciones sobre los derechos sociales y demás, pero tiene un artículo inicial genérico que nos sirve para interpretar cada uno de los aspectos particulares de esa Constitución, artículo que en general es olvidado, porque cada vez que tenemos un conflicto sobre el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, cada vez solamente pensamos en términos de ese derecho. Sin embargo, hay una visión genérica que tiene nuestra Constitución, y que dice que la ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante, y miren los 3 términos que utiliza la Constitución, recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Lo que para mí es muy importante de esta Constitución es que reconoce una situación empírica, fáctica, que era evidente en el momento en el cual se hizo esta Constitución, que es que se vive en una sociedad que está basada en la exclusión social. Entonces esto es algo muy importante, porque en general se acusa muchas veces al derecho de ser muy abstracto, de generar principios muy genéricos que no tienen que ver con nuestra realidad propia. Y sin embargo los constituyentes de esta Constitución tuvieron en cuenta que no tenían que hablar solamente de igualdad, de no discriminación o de cada uno de los derechos sociales, sino que tenían que reconocer cuál era la característica central de la estructura social argentina en ese momento, y que es una sociedad basada en la exclusión social. Y entonces establece de forma macro y genérica y como forma de guía para los poderes públicos, entre ellos también los jueces, de pensar los derechos y las políticas en términos de inclusión social. Y eso es algo mucho más fuerte que pensar en cada uno de los derechos individuales. Y creo que, más allá de que desde el momento que se dictó esta Constitución hasta el día de hoy, la situación del mercado de trabajo es absolutamente diferente, hay muchas situaciones que han cambiado. Evidentemente, las características de esa sociedad que se fue creando desde el año, yo diría, 76 hasta el día de hoy, de una forma progresiva y continua, es muy profunda. Es decir, una sociedad basada en la exclusión tiene características culturales, humanas, muy profundas, enraizadas en ella, y hacer transformaciones de esa estructura es algo que exige, creo yo, no solo la voluntad de un partido político, sino una voluntad mancomunada de todos los partidos y de la comunidad, porque si no es algo que es muy difícil de transformar, no es simplemente una transformación económica, sino que la Argentina sufrió una transformación social muy profunda, porque finalmente, a mi modesto entender, ¿no?, hasta el año 76 puede ser que la Argentina tuviera enormes problemas políticos, había enormes problemas de violencia en la sociedad, pero si hay algo que tenía nuestra sociedad era la integración social. Era una sociedad socialmente integrada y que generaba de forma objetiva la expectativa en cada una de las personas de que en realidad había posibilidades de progreso de cada uno de ellos en la sociedad, a través de la inserción del mercado de trabajo, de la educación y etc. Y esa expectativa a partir del año 76 desapareció, y hoy creo que es muy difícil de reconstruir. Entonces, creo que esta segunda visión, además de pensar del hábitat, de pensar en el derecho a la inclusión social, creo que es una vía muy fructífera que tenemos que explorar. Y si tengo un minuto más, creo que para pensar y desarrollar este derecho, como todos los derechos sociales y como todo el desarrollo humano y social, que son valores que han sido incorporados en el nuevo texto constitucional con la llamada nueva cláusula del progreso, artículo 75, inciso 19, como mi especialidad se dijo son las finanzas públicas, la Argentina requiere un nuevo pacto financiero. Es decir, tenemos una ley de coparticipación que la dictó en su momento el gobierno del doctor Alfonsín, y que era un régimen transitorio para ponerse de acuerdo todos y poder dictar un nuevo régimen de coparticipación.
En la reforma constitucional del 94, la coparticipación, que fue algo generado por la práctica jurídica argentina, se incorporó al texto constitucional con toda una serie de principios muy específicos que están en el inciso segundo del artículo 75. Se habla de igualdad de desarrollo, igualdad de oportunidades, equidad. Hay una serie de principios que tienen que plasmarse en una ley que ya debiera haberse dictado y no se dictó. Y creo que eso es un desafío y algo que nos debemos todos los argentinos, y si no se hizo, a su vez es una cuestión, por otra parte, de acción colectiva. Hay que ver de qué manera todas las provincias, el gobierno federal y el conjunto de los sistemas políticos pueden acordar no solo un nuevo sistema tributario, porque es un nuevo sistema financiero que piense la distribución tributaria, la cuestión de la deuda pública, un sinnúmero de cuestiones que hacen a las relaciones financieras y que hacen a las diferentes responsabilidades que tienen los diferentes niveles de gobierno en la cuestión de estos derechos, porque, y con esto concluyo, es claro que la responsabilidad primaria es de cada jurisdicción, es la Ciudad de Buenos Aires o es cada provincia la que tiene que asegurar cada uno de los derechos. Pero el pensamiento integral del país es algo que lo que tiene que hacer es el gobierno federal, que es a su vez el responsable en términos internacionales de que se cumplan todos los tratados internacionales de derechos humanos y que, como ustedes saben, son muy exigentes hoy en día en materia de derechos sociales. Entonces, es necesario repensar ese pacto fiscal para poder realizar esto que creo que todos queremos, que es la inclusión social y que es básicamente algo muy sencillo, y es que todas las personas que vivimos en este país lo podamos hacer de manera digna. Nada más.